¿Sabías que el punto bajo tiene una variación que le da textura y relieve a tus tejidos? Mira cómo queda el punto bajo lazada delantera. Es un punto bastante fácil de aprender y en un ratito ya lo van a estar tejiendo como si nada. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Como podemos observar, este punto crea una pequeña línea horizontal en tu proyecto de crochet. Se ve suave y delicado, con un acabado muy lindo. Si giramos nuestro tejido, podremos ver que la trama queda igual de ambos lados. Lo primero que debes de saber es que la cantidad de cadenas para la cadena base es igual que si tejiéramos puntos bajos normales, o sea, el número de puntos que necesitamos para el patrón más una cadena extra. En mi muestra tejí 19 cadenas más una extra para tener 19 puntos. Lo otro es que la carrera 1 es una carrera fundacional que se teje con puntos bajos normales para generar la estructura del punto y a partir de ella ya se tejen puntos bajos lazada delantera. Tejí varias filas para que vean cómo queda la trama. Para tejer la siguiente fila debes de tejer una cadena de giro, giro el tejido, entonces hasta aquí es igual que cuando tejemos puntos bajos comunes. Necesitas una cadena de giro que no cuenta como punto para tomar altura. Para continuar es importante rever la anatomía de los puntos en crochet. Si miras la parte superior de los puntos, se forman unas V's. Cada una de ellas es un punto. No importa si es un punto bajo o un punto alto, todos se ven igual en la parte superior. Y en cuanto a la V, la lazada que está más cerca de ti es la lazada delantera, la que está más lejos es la lazada trasera. Esa y esa. Entonces, cuando tejemos un punto bajo lazada delantera, picamos solo usando la lazada delantera. Comparemos, cuando tejes un punto bajo tradicional, picas acá y te aseguras de tomar ambas lazadas. ¿Ven? Con el punto bajo lazada delantera, solo tomas la lazada delantera. ¿Ven? Veamos un ejemplo. En el punto bajo picamos en este espacio que vemos aquí, me aseguro de pasar por debajo de ambas lazadas y tejo el punto bajo. Traigo el hilo hacia adelante, me quedan dos, engancho la hebra y la paso por ambas. ¿Sí? Desarmemos y veamos cómo queda el punto bajo lazada delantera. Ahí está. Cuando hago el punto bajo lazada delantera, pico en el mismo espacio que recién tejí, en ese, pero en vez de tomar ambas lazadas, tomo solo la delantera. ¿Ven? Traigo el hilo, me quedan dos, engancho y cierro los dos juntos. O sea, la terminación es la misma. Hagamos el siguiente punto y veamos desde arriba. ¿Ven cómo enganché solo la delantera y la trasera quedó suelta? Mi ganchillo sale por el medio de la V y termino el punto.
engancho el hilo, lo traigo hacia adelante, me quedan 2 lazadas, engancho nuevamente y lo paso por ambas lazadas. Hagámoslo otra vez. Con mi ganchillo pico hacia arriba en este espacio y salgo por la mitad de la V, enganchando solo la delantera. Enganchando el hilo, lo traigo hacia adelante, me quedan 2 lazadas, engancho nuevamente y lo paso por ambas. Y es tan simple como eso, tejer asegurándonos de tomar solo la lazada que está cerca de ti. Si razonamos, estas líneas horizontales que se forman es porque dejamos libres las lazadas traseras. Les paso un tip profesional. Para mantener los bordes rectos, lo que hago es el primer y el último punto los tejo como puntos bajos normales. No tomo la lazada delantera solamente y así me quedan más rectos. Espero entonces que hayan disfrutado de este tutorial y nos den sus likes y que compartan el video con sus amigas tejedoras y no se olviden de seguirnos en redes sociales. Tengo más tutoriales paso a paso para acompañarlas en sus caminos crocheteros. Y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.